Hay un encuentro registrado en las Escrituras que cambió no solo una vida, sino posiblemente una nación entera. El eunuco. Cuando un corazón sediento se encuentra con la verdad esta, es la historia bíblica del eunuco etíope, un hombre poderoso que viajó solo por el desierto, llevando una pregunta que resonaba en su alma. Imagínese, un alto funcionario, responsable de todos los tesoros de una reina, regresa de Jerusalén con las manos vacías de lo que realmente buscaba. Tenía oro, poder, posición, pero aún así algo le faltaba. Y fue precisamente en este vacío que Dios preparó uno de los encuentros más extraordinarios del libro de los Hechos. En este video descubrirás cómo la sed espiritual de un hombre transformó un camino desierto en un milagro. Cómo la obediencia de Felipe desencadenó una conversión que abarcó continentes. Y cómo la interpretación de Isaías en Hechos 8 reveló al Mesías a un corazón que lo buscaba de verdad. Pero hay algo que pocos saben sobre lo que le sucedió al eunuco etíope después de ese día, y lo revelaré solo al final de este video. Esta información los sorprenderá y les mostrará el verdadero alcance de esta transformación espiritual en la Biblia. Prepara tu corazón. Esto no es solo una vieja historia, es un testimonio de fe que aún nos habla hoy. Porque el mismo Dios que orquestó ese encuentro divino en el camino a Gaza sigue buscando corazones sedientos. ¿Nos embarcamos en este viaje juntos? ¿Qué harías si un ángel se te apareciera y te dijera que fueras al desierto sin darte ninguna explicación? Parece extraño, ¿verdad? Pero así es exactamente como comienza uno de los capítulos más fascinantes del Evangelio de los Hechos. El camino a Gaza. Polvo, silencio, calor intenso, una ruta comercial que atravesaba el desierto, conectando Jerusalén con el sur, hacia África. No era un lugar donde se esperarían milagros en el libro de los Hechos. Solo había arena, piedras y alguna caravana que pasaba. Pero Dios tiene una forma peculiar de elegir escenarios improbables para sus encuentros más poderosos. Ese día en particular, algo estaba a punto de suceder en ese camino. Dos vidas viajaban en direcciones opuestas sin saber que las guiaba una mano invisible. Una venía de Jerusalén, con preguntas. La otra estaba en Samaria, a punto de recibir una orden divina. Y cuando estos dos caminos se cruzaran, el curso de la historia cambiaría. El desierto siempre ha sido escenario de revelaciones en la Biblia. Fue en el desierto donde Moisés vio la zarza ardiente. Fue en el desierto donde Elías escuchó la suave voz de Dios. Fue en el desierto donde Jesús confrontó al tentador. Y fue en ese desierto, camino a Gaza, donde se estaba orquestando otro encuentro divino. Porque cuando Dios quiere hablar, no necesita catedrales. A veces, una calle vacía es el escenario perfecto para un milagro que el mundo jamás olvidará. Era un sirviente eunuco de la reina Candace de Etiopía. No era un sirviente cualquiera, era responsable de todos los tesoros del reino. Imaginen la confianza que requería. Imaginen el poder que representaba. Pero el poder y la riqueza no llenan el vacío del alma. El viaje del eunuco de Candace lo había llevado a Jerusalén. Había recorrido cientos de kilómetros, cruzado desiertos y enfrentado peligros, todo para adorar en el templo del Dios de Israel. Como extranjero, como eunuco, conocía las limitaciones que enfrentaría. La ley le impedía entrar plenamente en la congregación, pero aún así fue. Porque su sed espiritual era mayor que las barreras religiosas. Cierra los ojos y visualiza. El carruaje se mece suavemente por el polvoriento camino. Dentro, un hombre de piel oscura, vestido con ropas finas que delatan su posición. Pero su rostro no transmite la arrogancia del poder. Hay algo diferente en sus ojos. Hay anhelo, hay hambre. Hay un vacío que todo el oro de Etiopía no podría llenar. En sus manos, un pergamino, caro, precioso, adquirido en Jerusalén.
Las palabras del profeta Isaías están ahí, pero su significado sigue siendo un misterio. Ahora regresaba a casa. Jerusalén yacía atrás, pero las preguntas lo acompañaban. Había ido en busca de Dios y, en cierto modo, regresó con más preguntas que respuestas. El templo era imponente, los rituales impresionantes, pero aún faltaba algo. Y fue precisamente esta búsqueda de Dios en la Biblia, esta negativa a aceptar respuestas superficiales, lo que lo convirtió en el candidato perfecto para lo que estaba a punto de suceder. Porque Dios nunca ignora un corazón que lo busca de verdad. La sed espiritual no es señal de debilidad, sino una invitación divina a un encuentro con la verdad bíblica. Y ese hombre estaba a punto de descubrir que su camino no había sido en vano. El rollo estaba abierto. Isaías, capítulo 53. Las palabras eran poéticas, profundas, inquietantes. Como oveja fue llevado al matadero y como cordero mudo ante su trasquilador, así no abrió la boca. El eunuco leyó en voz alta, como era costumbre en aquel entonces. Cada palabra resonaba en el silencio del desierto, pero cuanto más leía, más preguntas se multiplicaban. ¿De quién hablaba el profeta? De sí mismo, de Israel, de algún rey del pasado. Las palabras estaban cargadas de sufrimiento y redención, pero su significado permanecía envuelto en misterio. ¿Cómo se puede entender la Biblia cuando las piezas del rompecabezas parecen no encajar? Tenía el texto sagrado en sus manos, algo excepcional y precioso. Tenía la voluntad de comprender, tenía un corazón abierto, pero faltaba algo crucial, alguien que lo guiara a través de las Escrituras. La revelación de las Escrituras no se produce mediante una simple lectura mecánica. Requiere iluminación, contexto e interpretación. Y ahí radicaba el dilema que muchos enfrentamos. Podemos tener acceso a la palabra, incluso leerla con sinceridad, pero sin una verdadera comprensión permanecemos en territorio oscuro. La interpretación de Isaías en Hechos 8 no era un mero ejercicio intelectual. Era una cuestión de vida o muerte espiritual. Era la diferencia entre tener un libro cerrado en las manos y tener el cielo abierto ante nuestros ojos. El eunuco no lo sabía, pero sus sinceras preguntas ya eran una oración respondida. Porque mientras murmuraba esas palabras proféticas en el desierto, alguien estaba siendo enviado. Alguien que traería no solo respuestas, sino la verdad encarnada. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has sentido así? Leyendo la Biblia, queriendo entender, pero sintiendo que falta algo. Este sentimiento no es debilidad, es preparación para un encuentro. Y si te ha gustado hasta ahora, dale a me gusta en este video. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte las próximas historias bíblicas que fortalecerán tu fe. Ahora cambiamos de escenario. Felipe estaba en Samaria y el avivamiento estaba ocurriendo. Multitudes se convertían, demonios eran expulsados, se producían sanidades en las calles. Era el tipo de ministerio que todo predicador sueña con tener. Éxito visible, fruto abundante, reconocimiento. Pero entonces, en medio de todo esto, llega la orden: levántate y ve hacia el sur, al camino que baja de Jerusalén a Gaza, que es un desierto, abandonado. La palabra resonó. Dejar un avivamiento urbano por una carretera desierta, cambiar multitudes por nada, humanamente hablando, no tenía sentido. Pero Felipe fue uno de los hombres usados por Dios que aprendió una lección fundamental. La obediencia no necesita explicación, necesita acción. No preguntó ¿por qué? No negoció, no pidió más detalles, simplemente se levantó y se fue. Y esta obediencia inmediata es parte esencial del estudio bíblico del eunuco, porque sin la obediencia de Felipe, el encuentro nunca habría sucedido. Dios tenía a un hombre con preguntas en el desierto y necesitaba a un hombre con respuestas dispuesto a ir. Mientras Philip caminaba por el camino, no tenía ni idea de lo que encontraría.
No sabía que estaba a punto de participar en uno de los momentos más significativos de la historia bíblica de la conversión. No podía imaginar que su predicación de ese día sembraría la semilla del Evangelio en toda una nación africana. Entonces vio un carro a lo lejos, el sonido de las ruedas sobre la arena, y desde dentro del vehículo, una voz. Alguien leía las Escrituras. El Espíritu Santo susurró: acércate y únete a ese carro. Dos mundos estaban a punto de colisionar. La pregunta estaba a punto de encontrar su respuesta. El carruaje aminoró la marcha. Philip se acercó y allí estaba, un extranjero de piel oscura, elegantemente vestido, completamente absorto en la lectura del profeta Isaías. No era una imagen común. No todos los días se encontraba a alguien leyendo las escrituras hebreas en medio del desierto. Este era el momento. El encuentro divino en el camino a Gaza, orquestado en los cielos, finalmente se estaba produciendo en la tierra. Felipe y el eunuco, dos hombres de mundos completamente diferentes, unidos por un anhelo común, la verdad de Dios. Felipe no dudó. Con sabiduría y humildad preguntó: ¿entiendes lo que lees? No era una pregunta arrogante, era una invitación, un puente que se construía entre la confusión y la claridad. Y la respuesta del eunuco reveló la sinceridad de su corazón. ¿Cómo podré entender si no me lo explican? Considere la humildad de esa respuesta. Aquí estaba un hombre poderoso y culto, con los recursos para adquirir los mejores pergaminos, pero reconoció su necesidad, no fingió comprender, no se escondió tras el orgullo intelectual, simplemente admitió: necesito ayuda. Y entonces hizo algo extraordinario. Invitó a Felipe a subir y sentarse a su lado. Un funcionario de la corte etíope invitó a un predicador judío a subir a su carroza. Las barreras culturales, étnicas y sociales se disolvieron ante un hambre mayor, el hambre de verdad. La historia bíblica del eunuco nos enseña algo profundo. Dios no se limita a nuestras diferencias. Él conecta a las personas a través de fronteras aparentemente infranqueables. Y cuando dos corazones sedientos se encuentran, uno con preguntas y el otro con respuestas, el reino de Dios avanza. Pero, ¿cuál fue exactamente la pregunta que hizo el eunuco? ¿La pregunta que le abriría las puertas del cielo? El eunuco señaló el texto, Isaías 53, las palabras sobre el siervo sufriente. Y entonces vino la pregunta que lo cambiaría todo. Les pregunto, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de alguien más? Era una pregunta sincera, legítima y absolutamente crucial, porque la respuesta no era solo información teológica, era la diferencia entre religión y relación, entre ritual y redención, entre conocer a Dios y conocer a Dios mismo. Felipe respiró hondo y, partiendo de ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció a Jesús. Imaginen la escena. Mientras el carro se balanceaba por el camino, Felipe desveló el misterio de siglos pasados. Demostró que ese siervo sufriente no era Isaías, no era Israel, era el Mesías, era Jesucristo. Estaba oprimido y afligido, pero no abrió la boca. Felipe explicó: este es Jesús ante Pilato, como cordero llevado al matadero. Este es Jesús en la cruz, pero Él fue herido por nuestras transgresiones. Este es Jesús muriendo por nuestros pecados. Cada línea del profeta cobró vida, color y significado. La revelación de las Escrituras estaba sucediendo en tiempo real. La interpretación de Isaías en Hechos 8 no fue un simple estudio bíblico. Fue una revelación celestial. Fue el Espíritu Santo abriendo los ojos espirituales para ver lo que siempre había estado ahí. Jesús, desde Génesis hasta Apocalipsis. Jesús como el centro de toda la Escritura. Y mientras Felipe hablaba, algo sucedía en el corazón del eunuco. Las piezas encajaban, la niebla se disipaba, la verdad brillaba con una claridad deslumbrante. No solo comprendía un texto antiguo,
encontraba la respuesta al vacío de su alma, porque el Evangelio de los Hechos no trata de religión, trata de una persona. Y esa persona tenía un nombre: Jesús. Hay momentos en la vida en los que de repente todo cobra sentido. Cuando las piezas dispersas se unen y forman una imagen completa. Cuando la luz invade la oscuridad y ves por primera vez. Este fue uno de esos momentos. El eunuco oyó hablar de Jesús, de su nacimiento virginal, de sus milagros, de sus enseñanzas, de su muerte en la cruz, no como víctima, sino como sacrificio voluntario, de su resurrección al tercer día, y de lo que eso significaba, que el camino hacia Dios estaba abierto, que la barrera había sido eliminada, que incluso un eunuco etíope, considerado incompleto por la ley religiosa, podía ser plenamente aceptado por Dios. Esta fue la transformación espiritual en la Biblia ocurriendo ante nuestros ojos. No fue solo un cambio de opinión, fue un cambio de identidad. No fue solo información nueva, fue una nueva vida. El eunuco estaba teniendo un encuentro con la verdad bíblica, y esa verdad lo estaba liberando de todo lo que lo tenía cautivo. Piensa en lo que eso significó para él. Había viajado a Jerusalén buscando a Dios, pero las reglas lo mantenían alejado. Era rico, pero no lo suficiente como para comprar aceptación. Era poderoso, pero no lo suficiente como para cambiar su condición. Pero Jesús lo aceptó por completo. Jesús no lo vio como alguien defectuoso, sino como alguien valioso. Jesús no le ofreció tolerancia, sino amor total. La fe que transforma no es la que simplemente añade información a tu vida, es la que redefine por completo quién eres. Y allí, en ese carruaje que se mecía por el desierto, un hombre se redefinía. De religioso a redimido, de buscador a encontrado, de vacío a completo. Y cuando la verdad finalmente penetra tu corazón de esta manera, solo hay una respuesta posible. No una respuesta intelectual, sino una respuesta de todo tu ser. Y esa respuesta estaba a punto de llegar. Y he aquí que había agua en el camino, un pequeño manantial quizá, un pozo, algo raro en aquel desierto, pero allí estaba, como si lo hubieran puesto allí a propósito. Y el eunuco, con los ojos aún brillantes por la revelación que acababa de recibir, señaló y exclamó: «Aquí hay agua. ¿Qué me impide ser bautizado?» ¡Qué pregunta tan poderosa! ¿Qué me lo impide? No preguntó si estaba permitido. No pidió permiso. No esperó una ceremonia elaborada ni una aprobación religiosa. Simplemente vio el agua y preguntó: ¿hay algo que me impida declarar públicamente mi fe? Esa es la marca de la conversión del eunuco. Urgencia, sinceridad, deseo ardiente. Cuando de verdad te encuentras con Jesús, no quieres esperar, no quieres posponer, no buscas excusas, buscas oportunidades. Y había una, agua en el desierto, justo en el momento oportuno. Felipe respondió con una condición: si crees con todo tu corazón, puedes. Y la respuesta del eunuco resonó en el desierto y resuena hasta el día de hoy. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Simple, directo, profundo. Esta fue la historia de conversión en la Biblia en su forma más pura. Fe confesada, Cristo exaltado, vida transformada. El carro se detuvo, bajaron, y allí, en algún lugar del camino entre Jerusalén y Gaza, en las improbables aguas de un desierto, se sellaba una nueva vida. El bautismo no crearía fe, la fe ya estaba allí, ardiente y viva, pero el bautismo la declararía, la haría pública, la marcaría como real. Y cuando dos personas entran juntas al agua, una para ser bautizada y la otra para nacer de nuevo, el cielo lo nota. Ambos bajaron al agua, Felipe y el eunuco, y Felipe lo bautizó. Imaginen la escena: dos hombres, un africano y un judío, unidos por la misma fe, entrando juntos al agua. La posición social ya no importaba, el color de la piel era irrelevante, la nacionalidad se olvidó. Solo había dos cosas allí:
un pecador siendo purificado y un siervo de Dios celebrando la victoria del Evangelio. El bautismo del eunuco no fue mágico, no fue un ritual vacío, fue un símbolo poderoso. El agua representaba la muerte a la vieja vida, a las viejas aspiraciones, al viejo vacío, y representaba la resurrección, una nueva vida en Cristo, una nueva identidad, un nuevo propósito. Al emerger de aquellas aguas, ya no era solo un funcionario etíope, era un hijo de Dios. Hay algo profundamente conmovedor en esto. Horas antes estaba solo en su carroza, luchando por descifrar las palabras de un pergamino. Ahora emergía de las aguas, sabiendo exactamente quién era y a quién pertenecía. La fe que transforma había cumplido su función, del desierto del cuestionamiento a las aguas de la certeza. Pero entonces ocurrió algo extraordinario. Al salir del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe y el eunuco no lo volvió a ver. Un momento Felipe estaba allí, al siguiente se había ido. No hubo una despedida prolongada, no hubo un plan de discipulado a largo plazo. Simplemente la misión se cumplió y el Espíritu movió a su siervo al siguiente campo. ¿Y el eunuco? Las Escrituras dicen algo hermoso. Y siguió su camino gozoso, solo de nuevo, pero ya no vacío, solo, pero ya no perdido. Porque ahora llevaba algo más preciado que todo el tesoro de Candace, llevaba a Jesús en su corazón. Pero eso fue todo. ¿Acaba la historia aquí, con él yéndose a casa sin que volvamos a saber de él? Continuó, lleno de alegría. Estas 4 palabras encierran un mundo de significado. No dicen que estuviera confundido por la desaparición de Philip. No dicen que tuviera miedo de volver a estar solo. Dicen que estaba lleno de alegría, rebosante de felicidad, profunda paz y completa satisfacción. Pero, ¿qué le sucedió al eunuco etíope después de ese día? La Biblia no nos da más detalles oficiales. Hechos 8 termina con él partiendo, pero la historia no termina ahí. La antigua tradición cristiana y la evidencia histórica sugieren algo fascinante, porque es imposible ser bautizado y transformado por la palabra y permanecer en silencio. Este hombre regresó a Etiopía no solo como tesorero de la reina, sino como el primer misionero del Evangelio en su tierra natal. Ahora llevaba no solo el rollo de Isaías, sino la revelación completa de quién hablaba Isaías. Y no podía guardárselo para sí. El testimonio de fe rebosa. La verdad descubierta clama por ser compartida. Los registros históricos indican que la fe cristiana llegó a Etiopía muy temprano, mucho antes de que llegara a muchas partes de Europa. Y muchos estudiosos creen que fue a través de este hombre. Un breve encuentro en un camino desierto dio frutos que han perdurado durante 2000 años. Etiopía tiene una de las tradiciones cristianas más antiguas del mundo, y es posible que todo comenzara con un hombre que tuvo el coraje de admitir que no entendía y la humildad de aprender. Piensa en esto. Dios sacó a Felipe de un avivamiento urbano y lo envió al desierto para alcanzar a una sola persona. Una sola. Pero esa sola persona llevó el Evangelio a toda una nación. Nunca subestimes lo que Dios puede hacer con un solo encuentro con la verdad. ¿Y tú? ¿Tuviste tu encuentro? ¿Saliste de las aguas lleno de alegría? El camino a Gaza aún existe. El desierto aún existe. Pero el encuentro que allí tuvo lugar resuena a través de los siglos para llegar a ti, hoy, ahora mismo. Porque la misma sed espiritual que llevó al eunuco etíope a Jerusalén vive hoy en millones de corazones. La misma confusión ante las Escrituras, el mismo deseo de comprender, la misma búsqueda de algo que llene el vacío. Esto no es antiguo, es actual, es personal. Quizás incluso seas tú. Y la buena noticia es esta: el mismo Dios que envió a Felipe sigue enviando personas a explicar el Evangelio. Sigue organizando encuentros divinos, sigue abriendo los ojos espirituales para ver a Jesús en las Escrituras. Sigue ofreciendo la misma salvación.
la misma transformación, el mismo gozo que llenó el corazón de aquel hombre hace 2000 años. La búsqueda de Dios en la Biblia no es en vano. Nunca lo ha sido, nunca lo será. Las preguntas sinceras encuentran respuesta. La sed genuina se sacia. El corazón abierto siempre encuentra el camino a casa, porque Jesús dijo: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Este estudio bíblico sobre el eunuco no es solo historia antigua, es una promesa actual. Si tienes sed, hay agua. Si tienes preguntas, hay respuestas. Si tienes un corazón que busca, hay un Dios que ya viene a tu encuentro. Quizás no en un camino físico, sino en un camino del corazón. Y cuando ese encuentro ocurre, tu vida nunca vuelve a ser la misma. La pregunta no es si Dios está dispuesto a revelarse. Él lo ha demostrado. La pregunta es: ¿estás dispuesto a decir, como aquel eunuco, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios? Si esta historia te ha tocado el corazón, acabas de experimentar lo que el Evangelio de los Hechos hace todavía hoy. Transforma los desiertos en lugares de encuentro, las preguntas en revelaciones y a los buscadores en niños. Quizás te identificas con el eunuco. Has estado leyendo, has estado buscando, pero aún no lo entiendes del todo. Te digo, tu búsqueda no es en vano. Sigue buscando, sigue preguntando, sigue leyendo y pídele al Espíritu Santo que te abra los ojos, como le abrió los ojos a aquel hombre camino a Gaza. O quizás te identificas con Felipe. Dios te llama a salir de tu zona de confort y a alcanzar a alguien que necesita respuestas. No ignores este llamado. Podrías ser el instrumento que Dios usa para transformar una vida o incluso una nación. Ahora quiero saber de ti. ¿Qué parte de esta historia te conmovió más? ¿La búsqueda sincera del eunuco? ¿La obediencia inmediata de Felipe? ¿La revelación de las Escrituras? ¿O la transformación completa que tuvo lugar ese día? Deja un comentario. Su respuesta puede animar a alguien que esté pasando por el mismo proceso. Y si este vídeo ha bendecido tu vida, compártelo con alguien que necesite escuchar que los encuentros divinos todavía ocurren. Suscríbete al canal, activa las notificaciones para no perderte futuros videos sobre historias bíblicas que fortalecen la fe. Y dale a me gusta para que más personas encuentren este contenido. Recuerda, el mismo Dios que guió al eunuco etíope hasta el agua te guía ahora. La misma fe que transformó a un funcionario confundido en un misionero gozoso está a tu disposición. La misma verdad que liberó un corazón hace 2000 años quiere liberar el tuyo hoy. Jesucristo es el Hijo de Dios, murió por ti, resucitó por ti y está vivo hoy, listo para encontrarte exactamente donde estás. No importa cuán desolado parezca tu camino, Él está allí, preparando un encuentro que cambiará tu eternidad. Que como aquel eunuco, continúes tu camino lleno de alegría. Porque encontrar a Jesús no es el final del camino, es el comienzo de la verdadera vida. Hasta el próximo video y que Dios siga escribiendo su historia en ti.